Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes a este webinar que está dirigido específicamente a pacientes. Esta es una iniciativa que han tenido la doctora Adriana Bonilla, que es la gerente de Good Médica, y Mónica Durán, que es nuestra experta en comunicaciones y quien está desarrollando todo esto de los sistemas de información y de pasar información y de transmitir lo que nosotros podamos colaborar a través de las redes y a través de medios virtuales con los pacientes. Muchas gracias por tenerme en cuenta, por invitarme a dar esta charla. Cada vez que uno da una charla, uno sabe que está aportando algo y que está además aprendiendo algo porque todos estamos aquí en el mismo proceso. Vamos a hablar de infección por Helicobacter pylori, mitos y realidades. Este es un tema que es muy frecuente en la consulta de gastroenterología y que con mucha frecuencia los pacientes solicitan nuestro concepto, han escuchado muchas cosas y tanto médicos como familiares, como a través de redes les han informado muchas cosas y pues la idea es que aclaremos ciertos conceptos. Bueno, vamos a hablar de qué es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria. Todos ustedes en las últimas semanas han estado muy familiarizados con el tema de infecciones por bacterias, virus y demás microorganismos que pueden generar infección o pueden generar enfermedad en el ser humano. Entonces, el Helicobacter pylori pertenece a las bacterias. Las bacterias son un reino de la naturaleza que agrupa a quizá la mayor cantidad de seres que están sobre la Tierra, porque las bacterias forman parte, se han adaptado para vivir junto con los seres humanos, en algunas ocasiones en un proceso que es puramente de comensalismo o de mutualismo, donde ambos seres salen beneficiados, pero definitivamente el Helicobacter pylori es una bacteria que produce enfermedad. Por lo tanto, el Helicobacter pylori no es una bacteria colonizante de las que llamamos colonizantes normales o usuales del ser humano. Es una bacteria capaz de colonizar el estómago y a través de los años ha logrado evadir todos los mecanismos de defensa que el ser humano monta, como son la secreción de ácido, la producción de sustancias inflamatorias para eliminarlo, y ha sido capaz de persistir en el estómago sin ser eliminado. Por lo tanto, va a producir algunas enfermedades. Esas enfermedades están la gastritis crónica, las úlceras pépticas, el cáncer gástrico y algunas enfermedades que tienen que ver con el sistema hematológico, ya sean algún tipo especial de tumores que se llaman linfomas, anemia, o que se caen en las plaquetas, se disminuyen en su cantidad y se llama púrpura trombocitopénica. Es importante que aclaremos acá que el término gastritis crónica al cual nosotros nos referimos asociado a la infección por Helicobacter pylori es un cambio inflamatorio en la mucosa, es un cambio que se diagnostica por biopsia. Gastritis crónica no es el término que está acostumbrado a utilizar la gente para referirse a la sensación de dolor o de disconfort o de ardor en el abdomen superior. Eso se conoce como dispepsia. Cuando nosotros hablamos de gastritis crónica, estamos hablando de un fenómeno inflamatorio de la mucosa, es decir, de algo que se está gestando en la mucosa y que su agente más frecuente es el Helicobacter pylori. También podemos decir que el Helicobacter pylori es la infección bacteriana crónica más frecuente del ser humano después de las bacterias que producen la caries dental. Aquí ustedes pueden observar en un mapa la distribución por colores de las prevalencias de infección por Helicobacter pylori y ustedes pueden observar, por ejemplo, cómo Colombia, que está en un color rojo, tiene una prevalencia mayor al 70%. Eso quiere decir que nosotros tenemos uno comparado con otras poblaciones en el mundo. Estamos hablando de que más o menos 4.400 millones de personas en el mundo están infectadas para el Helicobacter pylori, y eso da entre el 50 y el 60% de la población. Por lo tanto, esta es una infección muy frecuente. El hecho de que sea una infección frecuente hace pensar que para algunos médicos que no se deba tratar o que por ser frecuente se puede dejar ahí y no se debe dar ningún manejo.
lo cual es completamente errado porque, como venimos hablando, es una infección que produce enfermedad, es una bacteria que produce enfermedad en el ser humano. Tenemos países que tienen prevalencias muy altas, por ejemplo en el África, con una prevalencia del 87% y prevalencias muy bajas en algunos países como en Suiza, que estamos hablando del 19%. Como ustedes vieron en el mapamundi que les mostramos anteriormente, pues la prevalencia en Colombia está por encima del 70%. Se sabe hoy en día que los países que tienen mayor frecuencia de cáncer gástrico generalmente tienen mayor infección por Helicobacter pylori comparado con los países en donde casi no se ve cáncer gástrico. Es por eso que es importante tratar esta infección. Y hay un dato muy importante y es que para algunas personas tratar la infección por Helicobacter pylori puede no ser costo efectiva porque al ser tan frecuente en la población se va a reinfectar no muy rápido. Realmente la reinfección en Helicobacter pylori es un concepto que se viene manejando desde hace algunos años, que consiste en que después de que una persona ha recibido una terapia antibiótica para erradicar el Helicobacter, vuelve y aparece positivo, pero generalmente es un año o más después de haber sido erradicada esa bacteria. Es decir, estoy nuevamente infectándome. Cuando ya uno cumple esos criterios de que fue erradicado y vuelve a aparecer después de ese lapso de tiempo y es otra cepa completamente diferente, es que hablamos de reinfección. La reinfección se ha descrito en algunos países que es del 2% por año. En Colombia estamos hablando más o menos entre el 4 y el 6%, pero hay países en hasta del 16%. Entonces eso depende también de dónde se hagan los estudios. Ya sabemos que el Helicobacter pylori es la causa más frecuente de una entidad que se llaman las úlceras, ¿ya? Y en el año 1984 unos doctores, Warren y Marshall, fueron los que demostraron la asociación entre infección por Helicobacter pylori y la presencia de úlcera duodenal. Eso les mereció a ellos el premio Nobel en el 2005. Desde que se describió que la úlcera duodenal podía ser una enfermedad infecciosa, cambió completamente el entendimiento de los gérmenes que colonizan el estómago. En el año 1994, la Organización Mundial de la Salud dijo que el Helicobacter pylori era un cancerígeno tipo 1. Cancerígeno tipo 1 es aquella sustancia que se ha demostrado que tiene una vía plausible para producir cáncer. Aquí tenemos el alcohol, el cigarrillo, tenemos en China, es que es donde tenemos, son los países que tienen unas prevalencias de Helicobacter pylori pues muy parecidas a Latinoamérica. Se ha demostrado que erradicar el Helicobacter reduce el cáncer gástrico entre un 25 y un 39%. Y es muy frecuente que cuando no se erradica el Helicobacter pylori, la presencia de cáncer gástrico es bastante alta. Por lo tanto, es una recomendación importantísima erradicar esta bacteria. Tantos los investigadores más importantes y los líderes de opinión más importantes con respecto a ciertas enfermedades sacan un documento que le ponen el nombre de consenso. Se hizo un consenso de Helicobacter pylori precisamente en Japón, una ciudad que se llama Kioto, y se recomendó que todo paciente con Helicobacter pylori debe ser erradicado. Entonces es una recomendación muy importante porque ya nos pone a nosotros en un papel importante en la prevención del cáncer gástrico a través de la erradicación del Helicobacter pylori. Obviamente, como todas las bacterias en el mundo, tenemos problemas con la respuesta antibiótica. Las bacterias han sobrevivido al paso de los años, han sobrevivido a las estrategias de control infeccioso que diseña el hombre. El hombre diseña manejos antibióticos, tiene muchos problemas con respecto a la resistencia antibiótica. Había estado diciéndoles que los consensos internacionales, que es decir, las reuniones más importantes que se hacen en el mundo, que tienen que ver con las reuniones de expertos, se había recomendado que la erradica ese tipo de infección, pero que tenemos problemas para erradicar esta bacteria, porque generalmente las bacterias van a desarrollar mecanismos de resistencia. Ellas con el paso de los años y la exposición antibiótica han desarrollado muchos mecanismos para poder. Entonces estábamos hablando precisamente de eso, de resistencia antibiótica. Eso hace que cuando erradiquemos el Helicobacter, pues que no
sea tan efectiva la erradicación. En este gráfico ustedes lo que pueden observar es que esta es la bacteria del Helicobacter pylori y ustedes pueden observar que aquí yo he colocado varios antibióticos, la claritromicina, la levofloxacina, la tetraciclina, rifabutina, furazolidona, amoxicilina, metronidazol, todos medicamentos que ustedes han escuchado hablar con los que se trata el Helicobacter. Para cada uno de esos antibióticos el Helicobacter ha desarrollado mutaciones dentro de su DNA que hace que se produzcan sustancias o que se produzcan enzimas que aumentan la resistencia del Helicobacter a ese antibiótico. Dense en cuenta que la han desarrollado a todos los antibióticos que nosotros conocemos. Por lo tanto, cuando uno recibe tratamiento para erradicación del Helicobacter pylori, no está hablando de una probabilidad del 100% de quedar curado. Estamos hablando más o menos entre el 85 y el 90%, virtud precisamente de esta resistencia que ha desarrollado el Helicobacter a los antibióticos. Entonces, vamos a hablar sobre unos mitos y verdades sobre la infección por Helicobacter pylori. Estas preguntas están basadas en lo que ustedes nos han mandado a través de las redes, sus preguntas, y sacamos unas que nos parecen las más importantes para que quede clara la situación. El Helicobacter pylori es un habitante normal del estómago y forma parte de la flora bacteriana normal del ser humano. Aquí lo más importante que tenemos que aclarar es reforzar lo que habíamos hablado al principio. El Helicobacter pylori no es un colonizante normal del estómago. Es muy frecuente encontrarlo, es decir, es una infección frecuente, pero su presencia genera enfermedad. Y toda relación en la cual un ser vivo le genera un daño al otro ser vivo no es normal. Es una relación patológica. Por eso, cuando usted le documentan la infección por Helicobacter pylori, y como ya lo dijimos en el transcurso de la charla, usted debe recibir tratamiento para erradicación de esta bacteria. Por lo tanto, cuando le digan que el Helicobacter pylori no se trata porque es un colonizante normal del estómago y que forma parte de la flora bacteriana, podemos decir que esto es un mito, que es mentira. Hay que recibir tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter pylori es muy frecuente en nuestro medio. Esa afirmación es verdad. Estamos precisamente en una de las zonas donde la prevalencia de Helicobacter pylori es de las más altas. Estábamos hablando más o menos del 70%, en algunos sitios se dice que es hasta el 85%. Es importante que ustedes sepan lo siguiente. La infección por Helicobacter pylori se adquiere generalmente en la infancia. Generalmente nos exponemos a esa bacteria cuando somos niños. Puede ser que la infección se adquiera ya sea a través del agua, porque no es muy claro realmente cómo se infecta uno con Helicobacter pylori, puede ser a través del agua o agua no muy bien tratada, o incluso para algunos autores se habla de la transmisión, la infección parental, es decir, que probablemente adquirimos el mismo Helicobacter que tiene nuestra mamá o que tiene nuestro papá o que tenemos una infección dentro de la familia. La infección inicial por Helicobacter pylori puede pasar como cualquier infección intestinal en la infancia. Es decir, puede caracterizarse por dolor, por vómito, por diarrea y puede autolimitarse. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nos vamos a pasar el periodo agudo de la enfermedad y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. El Helicobacter queda viviendo en el moco gástrico, que es una sustancia gelatinosa que se produce en la superficie de la mucosa, que es la pared interna del estómago, y ahí se queda viviendo el Helicobacter. No es eliminado. Y esa infección es asintomática. Esto quiere decir que usted puede durar con el Helicobacter pylori durante muchísimos años y no saberlo, no tener ningún tipo de síntoma. En nuestro medio, que es tan frecuente la infección, es muy probable que la infección haya sido adquirida en la infancia. La infección por Helicobacter pylori solo se trata cuando existen síntomas. Esta afirmación es mentira, esto es un mito. Algunos médicos, cuando les llega al paciente con el resultado de la patología, de la biopsia, que dice positivo para Helicobacter pylori, generalmente le dicen, pero usted no siente nada, por lo tanto no le voy a dar tratamiento. Helicobacter pylori es una infección que generalmente es asintomática. Generalmente usted no va a sentir absolutamente nada por la infección por el Helicobacter pylori. Probablemente
su infección fue en la infancia, como le digo, tú pudo haber presentado un cuadro compatible con una diarrea viral, una gastroenteritis y pasó y no se dio cuenta. Cuando hablamos de síntomas asociados a la infección por Helicobacter pylori, no estamos hablando de la gastritis crónica. La gastritis crónica es un cuadro que también es asintomático. ¿Qué significa asintomático? Que por el hecho de que yo tenga la infección por el Helicobacter pylori, no voy a experimentar tampoco ningún síntoma en especial, salvo cuando se manifiesten las complicaciones tardías de la enfermedad. ¿Cuáles son las complicaciones tardías de la enfermedad? Que desarrolle una úlcera, cáncer gástrico. Por lo tanto, esperar a que se presenten síntomas asociados a la infección por Helicobacter pylori puede ser demasiado tarde. Por lo tanto, cuando se documenta, se debe erradicar. Todo infectado por el Helicobacter pylori va a desarrollar cáncer gástrico. Generalmente este es el temor más grande de los pacientes, porque el paciente cuando llega a la consulta con una biopsia positiva para el Helicobacter pylori, inmediatamente piensa que le va a dar cáncer gástrico por esa razón. Dentro del espectro de las enfermedades que produce el Helicobacter pylori está el cáncer gástrico, más otras condiciones más que son mucho más frecuentes. La condición más frecuente que se desarrolla a través de la infección por el Helicobacter pylori es la gastritis crónica. La gastritis crónica definida como un cuadro de inflamación de la mucosa que no genera síntomas y que va generando cambios celulares que a largo plazo pudiesen relacionarse con el cáncer gástrico. La probabilidad de que una persona infectada por Helicobacter pylori desarrolle cáncer gástrico es del 2%, porque el 2% de los infectados a largo plazo van a desarrollar cáncer gástrico. Entonces, pues es un mito que por el hecho de que usted tenga Helicobacter pylori le vaya a dar necesariamente cáncer gástrico. El diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori solo se puede hacer mediante una endoscopia digestiva alta con biopsia. Esta afirmación también es un mito. Con el paso de los años hemos desarrollado varias formas, varios métodos diagnósticos para el Helicobacter pylori. Obviamente la más frecuente pues era la endoscopia, porque digamos que la endoscopia en nuestro medio, por fortuna para los pacientes, pues es un recurso de diagnóstico que es asequible, se puede conseguir fácilmente, no es tan costoso como en otros países y realmente sí es costo efectivo si nosotros pensamos que aquí tenemos mucho cáncer gástrico. Entonces, por endoscopia, con biopsia, se puede hacer el diagnóstico. Pero también se puede hacer el diagnóstico a través de otros medios no invasivos que hoy en día están también en nuestra comunidad. Uno de esos es la prueba de aliento. Nosotros llamamos prueba de aliento una prueba especial en la cual le damos al paciente una cápsula que viene marcada con una sustancia que tiene carbono 13 o carbono 14. El Helicobacter pylori, si está presente en el estómago, desdobla esa molécula y libera el carbono 14 o el carbono 13. Y cuando la persona exhala, expira en un dispositivo especial, puede marcar positivo para carbono 14 o carbono 13 y es una prueba positiva para infección por Helicobacter pylori. No necesitamos hacer una endoscopia para poder definir, por ejemplo, si alguien tiene Helicobacter pylori. También que se llaman antígenos fecales. Es una prueba, pues obviamente tiene la incomodidad de recoger una muestra de la materia fecal, pero también se utiliza bastante porque el Helicobacter pylori puede salir en la materia fecal y nos puede servir también como una ruta diagnóstica. No se utiliza en nuestro medio la serología, es decir, que me tomen una muestra de sangre y me midan anticuerpos contra el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque los anticuerpos contra el Helicobacter pylori hablan de que yo estuve en contacto con la bacteria, pero no me definen si estoy infectado en forma activa o si ya fue una infección pasada. Por lo tanto, en nuestro medio no se recomienda realizar serologías, o sea, pruebas de sangre para saber si se tiene infección por el Helicobacter pylori. Probablemente en una población que tenga muy baja prevalencia de la infección, es decir, que no sea frecuente la infección por el Helicobacter, cuando a usted le hagan una prueba en sangre, de pronto sí esté relacionado con una infección aguda, pero en nuestro medio no se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos generalmente? Hacemos el diagnóstico ya sea por endoscopia o por prueba de aliento o por antígenos fecales, damos el tratamiento y no necesitamos hacerle una endoscopia nuevamente al paciente para saber si quedó erradicado. Podemos hacerle una prueba de aliento, por ejemplo, que es una prueba muy cómoda y que está a la mano de todos nosotros.
Esta pregunta es bien importante porque el tratamiento antibiótico para erradicar esta infección puede ser difícil y a veces se requieren de varios ciclos de tratamiento para conseguir su erradicación, y eso realmente es cierto. Esta afirmación está soportada en el hecho de que el Helicobacter pylori, como les contaba, a través de los años ha desarrollado mecanismos de resistencia antibiótica. Entonces es muy probable que cuando nosotros demos tratamiento para erradicación del Helicobacter pylori, si no estamos utilizando los esquemas antibióticos adecuados, los esquemas antibióticos recomendados, probablemente vamos a fracasar. Algunos pacientes, incluso dándoles el tratamiento antibiótico de acuerdo a los protocolos aceptados internacionalmente, pueden llegar con una prueba persistentemente positiva. Esos son los casos más difíciles de manejar. En términos generales, podemos decir que en nuestro medio, la probabilidad de erradicar el Helicobacter pylori en un primer tratamiento bien indicado está más o menos entre el 85 al 87, 88%. Es decir, que es muy alta la probabilidad de que lo erradiquemos. Va a haber un grupo más pequeño, que sería más o menos un 13 a un 15% de pacientes que de pronto van a necesitar otro esquema diferente. Pero para eso precisamente, pues nosotros tenemos muchos protocolos, revisamos mucha de la literatura internacional para recomendaciones con respecto a tratamiento, y nosotros, por ejemplo, sabemos que en nuestro medio hay antibióticos que no vamos a utilizar de entrada. Por ejemplo, en nuestro medio no utilizamos el metronidazol de entrada porque sabemos que la resistencia del Helicobacter al metronidazol en nuestro medio es muy alta. Hay algunos otros antibióticos con los que tenemos muchos problemas porque realmente están en las guías de manejo y ya vemos mucha resistencia. Entonces, digamos que lo importante es que cuando usted reciba un tratamiento antibiótico, sepa que tiene una probabilidad de fracasar que está más o menos entre el 13 al 15%. La infección por Helicobacter pylori puede repetir a pesar de haber sido erradicada adecuadamente. Esto es cierto. Está soportado en el concepto de la reinfección o en el concepto de la erradicación inadecuada, de un aclaramiento inadecuado de la bacteria. ¿Qué puede suceder? Puede suceder lo siguiente. Usted tiene la infección por el Helicobacter pylori, recibe un esquema de tratamiento. Ese esquema de tratamiento que pudo haber sido adecuado logra disminuir bastante la densidad de la población bacteriana. Estábamos hablando precisamente sobre si le podía repetir la infección por Helicobacter pylori. Yo les estaba explicando que eso podía suceder porque podían haber dos fenómenos. Un fenómeno es en el cual usted recibe tratamiento antibiótico adecuado, pero no logra reducir completamente la infección. Quedan algunas bacterias escasas, una población muy pequeña, que puede no quedar representada de pronto en una biopsia. Y después le repiten el examen, le toman la biopsia y vuelve y le sale positivo para el Helicobacter pylori. Ahí no estaríamos hablando de una reinfección, sino estaríamos hablando de un paciente que quedó parcialmente tratado, que no quedó completamente resuelta su infección. Para poder hablar de reinfección necesitamos hacer pruebas persistentes en el paciente que salgan negativas más allá de un año y que después de ese tiempo vuelva nuevamente a ser positiva la infección por Helicobacter pylori. Ahí probablemente sí estaríamos hablando de una reinfección. La reinfección se puede generar, vuelve a crecer la bacteria, o le hacen otra prueba y sale positivo. Entonces, ese concepto no es el concepto de reinfección. Eso fue un paciente que quedó parcialmente tratado. Para poder hablar de reinfección, necesitamos demostrar que el paciente es negativo después de tratamiento en forma persistente por lo menos más allá de un año y que vuelva a aparecer nuevamente positivo después del año. Entonces, ahí sí podemos sospechar que se trata de una reinfección y ese es el escenario que no es tan frecuente. Lo más frecuente es que queden parcialmente tratados. Bueno, y creo que esa era la última diapositiva. Damos paso ahora a la doctora Adriana Bonilla, nuestra gerente médica de Good Medical, quien ha compilado algunas preguntas hechas en el chat y en los comentarios que nos han dejado en Facebook. Doctora Adriana. Doctora Angarita, muchísimas gracias. Fue una excelente presentación. Creo que la mayoría de las preguntas que se colocaron en el Face, pues fueron respondidas. Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta, doctor. En esta época de pandemia, ¿es conveniente tratar el Helicobacter pylori o no?
¿Qué debe hacer un paciente? ¿O es mejor diferirlo en un espacio de tiempo? Esa pregunta es bastante interesante, doctora Adriana, porque precisamente la infección por Helicobacter pylori es una infección crónica. Eso quiere decir que a quien se la documenten en este momento, pues probablemente no fue que la adquirió recientemente, probablemente la trae desde hace muchísimo tiempo. En este momento recibir tratamientos antibióticos para la infección por Helicobacter pylori, pues no, digamos que no tendría nada que ver o no lo pondría uno en riesgo de coinfectarse con el COVID-19 ni nada por el estilo, sino lo que pasa es que recibirías el tratamiento antibiótico, pero tendrías que posponer la prueba de aliento o una prueba para verificar la erradicación, pues mucho más allá del mes o de los 2 meses, porque pues digamos que hacer la prueba ahorita para verificar la erradicación no es una urgencia vital y generaríamos es como más inconvenientes. No es bueno que los pacientes estén saliendo a la calle si no tienen una razón muy importante para hacerlo. Recibir antibiótico en este momento pues no tendría ningún problema. El tema es que verificar la erradicación probablemente se demoraría muchísimos meses porque pues tenemos las limitaciones precisamente para hacer las pruebas de verificación de erradicación, pero no habría ningún problema desde el punto de vista de riesgo infeccioso. Bueno, gracias. ¿Hay alguna edad que usted conozca el límite para poder iniciar la búsqueda de la prueba de aliento? ¿Una edad mínima? Sí, o sea, 15 años, 10 años. Muchos papás llevan a los niños, no sé si sea la especialidad y si tenga la respuesta. Nos preguntan si hay alguna prueba, alguna edad límite para buscar ese Helicobacter pylori. Los Bueno, niños, pues por la dispepsia o por lo que llaman. recordemos varias cositas, ¿no? Lo primero, lo que habíamos dicho de que el Helicobacter pylori generalmente es una infección que adquirimos en la infancia, ¿no? Por lo tanto, pues es muy frecuente que algunos niños desarrollen síntomas y que incluso obliguen a hacer una endoscopia a documentar la infección por el Helicobacter. Realmente la edad de la infección es en la infancia. Se ha visto que la infección por el Helicobacter pylori en los niños está relacionado sobre todo con síntomas frecuentes por náuseas y vómito. Entonces, probablemente erradicar el Helicobacter pylori en la infancia tenga esa, digamos, como esa importancia para esos síntomas. Algunos incluso dicen que cuando uno erradica el Helicobacter pylori en la infancia, al controlar las náuseas y el vómito, el niño gana peso también. Entonces, la búsqueda del Helicobacter pylori en la infancia no es que no se recomiende, lo que pasa es que puede pasar como una infección asintomática. Entonces, esa es la razón. Pero si se documenta en la infancia, claro que se debe tratar. Otra pregunta, en Colombia, ¿qué zonas son las más infectadas por la bacteria y si hay incidencia en los hábitos de la comida? Bueno, generalmente Colombia es todo uniforme para la infección por Helicobacter pylori. O sea, uno no puede decir que haya una mayor prevalencia de Helicobacter en el altiplano cundiboyacense comparado con las costas. Lo que sí se observa es el riesgo de desarrollo de cáncer gástrico que sí puede variar dependiendo de la zona del país. Y eso puede tener mucho que ver con el tipo de Helicobacter que predomina en esas zonas. Recordemos que el Helicobacter pylori es una bacteria, pero como bacteria hay muchísimas cepas o muchísimos subtipos de Helicobacter y algunos subtipos de Helicobacter tienen mayor carga genética para desarrollar cáncer, mayor riesgo, son de mayor riesgo para desarrollar cáncer gástrico que otros. Observamos con mucha frecuencia, por ejemplo, que el Helicobacter pylori que está en las costas, por ejemplo, en la costa atlántica, no es tan carcinogénico, es decir, no se relaciona tanto con cáncer gástrico como el Helicobacter que vemos en los Andes, que vemos, por ejemplo, en el altiplano, que vemos en Nariño, por ejemplo, que se considera que es altamente carcinogénico. Entonces, digamos que la infección por Helicobacter es global en todo el país, pero sí hay zonas en donde las cepas de Helicobacter, algunas se relacionan más con cáncer gástrico que otras. Y generalmente eso sucede en el altiplano cundiboyacense. Con respecto a la dieta y la infección por Helicobacter, pues no hay nada demostrado. Hay algunas teorías que hablan, por ejemplo, de que la verdura mal lavada o lavada con agua contaminada con Helicobacter puede ser un vehículo para la infección por el Helicobacter,
Pero pues obviamente todo eso son teorías, no son cosas plenamente demostradas. Gracias, doctor. Cuando hay síntomas relacionados con el Helicobacter, ¿cuál es el principal síntoma de su presencia? Bueno, el Helicobacter pylori es una infección que generalmente es asintomática. Casi siempre el paciente se diagnostica porque consulta por algún síntoma relacionado con dispepsia. La dispepsia no necesariamente tiene que ser secundaria a la infección por Helicobacter pylori. Y la dispepsia es el nombre que nosotros le damos a la presencia de dolor o disconfort en el abdomen superior, ¿cierto? Que no se relaciona con úlceras, ni con cáncer, ni con ninguna patología en especial. A esos pacientes les hacemos la endoscopia y les documentamos la infección por Helicobacter, les tratamos la infección por Helicobacter como mandan las guías y tenemos una probabilidad de un 14% de que el paciente le mejoren los síntomas por erradicar el Helicobacter y un 86% de que no vaya a mejorar con la erradicación del Helicobacter porque es otra condición completamente diferente. Estamos documentando infección por Helicobacter en una entidad que no necesariamente es explicada por su infección. Cuando hay síntomas por Helicobacter pylori van desde los más leves, que son la dispepsia, las náuseas, hasta lo más grave, que son los síntomas relacionados ya con un cáncer gástrico, pacientes que tienen vómito, pérdida de peso, sangrado digestivo. Es decir, guiarse para erradicar el Helicobacter o para buscar el Helicobacter por síntomas no es muy buen negocio, porque uno puede exponerse a que precisamente no lo erradique a tiempo y cuando ya lo documente estemos en presencia de una condición grave. Muchas gracias. ¿Hay otro tratamiento diferente a los antibióticos para erradicar el Helicobacter? La respuesta es no. No existe tratamientos distintos a los antibióticos para erradicar el Helicobacter pylori. Ni la cúrcuma, ni medicamentos naturistas, ni infusiones, ni cosas de herbolaria. Nada de eso funciona para erradicar el Helicobacter pylori. ¿Por qué lo digo tan categóricamente? Porque se ha investigado, se ha buscado y se ha demostrado que no erradica el Helicobacter pylori ninguna de las sustancias naturistas. Los esquemas antibióticos propuestos son los esquemas que se han utilizado desde hace muchos años, algunos con obviamente los inconvenientes de la resistencia antibiótica, algunos también con los inconvenientes de la poca tolerancia gástrica, porque a veces son demasiadas cápsulas o demasiadas tabletas en un día. Pero pues digamos que si el paciente está motivado a la erradicación del Helicobacter, el médico le explicó qué era lo que podía sentir, qué podía pasar con los antibióticos, probablemente se logre la adherencia y el paciente se tome sus antibióticos y su esquema, que entre otras cosas son 14 días, es bastante tiempo, pero no existe una cosa distinta para erradicar el Helicobacter efectiva, distinta a los antibióticos propuestos en las guías de manejo. Gracias. Una vez un paciente tiene diagnosticado el Helicobacter y recibe tratamiento y luego sale la prueba de aliento negativa, ¿cuándo debe volver a buscar ese Helicobacter o cuándo el médico le ordena nuevamente una prueba? Esa pregunta es bastante interesante porque forma parte dentro de lo que nosotros queremos hacer en el país, que es precisamente establecer protocolos de investigación para saber cuándo volvemos a buscar el Helicobacter al paciente, porque todos sabemos que todo lo que hacemos en medicina está precisamente soportado por unos costos. El costo de la endoscopia, el costo de las pruebas de aliento o el costo de los antígenos fecales debe ser puesto en la balanza cuando uno quiere o insiste en buscar la reinfección sobre todo. No tenemos una guía, no tenemos una pauta específica para decir que a alguien le erradicamos el Helicobacter y le vamos a repetir la prueba de aliento en 6 meses o en un año. No tenemos ese protocolo, no lo tenemos establecido, no lo tenemos como tal una guía con respecto a esa pauta de manejo. Generalmente los pacientes, casi siempre los que son reinfectados, los cogemos ahí mismo porque hacemos las pruebas con frecuencia y persistentemente están positivos.
pero no es que exista un protocolo, una guía que diga cada cuánto hay que repetir los exámenes para buscar el Helicobacter pylori. No existe esa guía. Gracias. Acá hay una pregunta que fue respondida en la charla. Las pruebas rápidas que detectan anticuerpos, el doctor había hablado de que los anticuerpos pues no se utilizan, no son útiles, y que existen 3 formas de detectar el Helicobacter: mediante la endoscopia, con la biopsia, la prueba de aliento y en antígenos de materia fecal. ¿Es correcto, doctor? Sí, por ahí vi precisamente en el chat vi la afirmación con respecto a la utilidad de las pruebas serológicas, la IgG, la IgM. Lastimosamente en nuestro medio la serología no es útil porque si nosotros partimos del hecho de que la cantidad de infectados en Colombia por Helicobacter es del 70 al 80%, pues la probabilidad de que nosotros encontremos muchas personas con anticuerpos positivos es muy alta. Y eso no quiere decir que tengan la bacteria en ese momento, que tengan la infección activa en ese momento. Recordemos que no necesariamente la infección por Helicobacter pylori va a permanecer en el estómago en todos los pacientes. Pueden haber muchos pacientes que a través de su propio sistema inmunológico logran controlar la infección y pueden ser Helicobacter pylori negativos por vía natural, por pura respuesta inmunológica. Entonces, realmente guiarse en nuestro medio por pruebas serológicas no es lo indicado, no es lo adecuado. ¿Hay alguna relación? Hemos visto varias preguntas con respecto a la enfermedad de Crohn y otras sintomatologías, y específicamente si hay alguna relación con enfermedad de Crohn y Helicobacter pylori, o si el tener Helicobacter pylori puede afectar la enfermedad de Crohn. Algo Bueno, con respecto a eso. la enfermedad inflamatoria intestinal, que agrupa 2 condiciones grandes que se llaman la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, son condiciones que se denominan autoinmunes. Son condiciones especiales en las cuales el sistema inmunológico que nos defiende de las infecciones pierde el control y nos ataca a nosotros mismos. Y puede generar muchas manifestaciones en el tracto digestivo. Puede producir úlceras, sangrados, produce cosas. El Helicobacter pylori no se ha relacionado con ninguna de estas condiciones. Es probable que existan fenómenos bacterianos, problemas en la microbiota, digamos que como en la población bacteriana normal que todos tenemos, que sean o que tengan mayor peso en el desarrollo de esas enfermedades que el Helicobacter pylori. Perfecto, muchas gracias. ¿El mal aliento se relaciona con el Helicobacter? De esa pregunta también es muy frecuente en las consultas, porque yo quiero recordarle a la gente que la halitosis tiene 2 orígenes importantes. El más importante es el odontológico y después vienen las infecciones respiratorias del tracto superior, o sea, la sinusitis crónica, la rinofaringitis crónica, y no existe como tal una asociación entre la infección por Helicobacter pylori y la halitosis. Obviamente, dentro de todo el espectro de cosas que los pacientes manifiestan o que pueden sentir o que pueden experimentar, puede ser que algún paciente diga que se radicó por Helicobacter y tenga la percepción de que su mal aliento, su halitosis le mejoró. Pero como tal, no hay una asociación entre infección por Helicobacter pylori y halitosis. No quiere decir que tener halitosis sea igual a tener infección por Helicobacter pylori. ¿Y los gases intestinales? El gas intestinal es producto del metabolismo, del metabolismo bacteriano en el tracto digestivo, pero estamos hablando del tracto digestivo más allá del estómago, o sea, del intestino delgado, del intestino grueso, del intestino delgado y el colon. El Helicobacter pylori per se no es ni un órgano, no es una bacteria productora de gas intestinal, ni tiene nada que ver con la génesis de los síntomas por gas intestinal incrementado. ¿Y el reflujo se asocia al Helicobacter? Bueno, esa pregunta también es muy interesante porque el reflujo gastroesofágico y la dispepsia y la gastritis crónica y la úlcera son palabras que casi que los pacientes han adquirido con el paso de los años a través de consultar y consultar y consultar a médicos, y médicos pues que obviamente no teniendo ninguna mala intención, sino simple y sencillamente
por un uso inadecuado de la terminología médica, han terminado confundiendo a los pacientes. Entonces, algunos pacientes piensan que porque tienen agrieras de vez en cuando, eso se llama reflujo. Algunos pacientes piensan que eructar con frecuencia, eso se llama reflujo. Y el reflujo gastroesofágico es una condición completamente diferente, ya muy bien establecido, es un fenómeno motor y sensitivo de la unión esofagogástrica que no tiene nada que ver con la infección por Helicobacter pylori. Si acaso lo que podemos decir de la relación entre Helicobacter pylori y reflujo gastroesofágico es que los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y van a recibir inhibidor de bomba de protones, o sea, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, si tienen Helicobacter pylori hay que erradicarlo porque puede hacer que el Helicobacter genere una gastritis crónica global, no solamente en una porción del estómago, sino en todo el estómago, y eso nos puede generar más problemas a largo plazo. Entonces, digamos que esa es como la asociación o lo que yo diría para anotar entre reflujo y Helicobacter pylori. Pero el Helicobacter pylori tampoco es causa de reflujo gastroesofágico. Doctor, ¿esta bacteria aumenta el antígeno carcinoembrionario? No, no hay ninguna relación entre infección por Helicobacter pylori y antígeno carcinoembrionario. Es importante aclarar una cosa porque algunos pacientes llegan a la consulta con resultados de antígeno carcinoembrionario que les dio ligeramente positivo, un poquitico por encima del positivo. Los antígenos carcinoembrionarios son unas sustancias, son unas proteínas que pueden relacionarse con células tumorales, pero que algunas otras células normales del cuerpo también lo producen. El antígeno carcinoembrionario, cuando se mide en sangre, no se mide para hacer el diagnóstico de un tumor. El antígeno carcinoembrionario tiene una utilidad muy importante en el seguimiento de los pacientes con ciertos y determinados tumores digestivos que elevan esos antígenos, que elevan el CA19-9, que elevan el antígeno carcinoembrionario, que elevan la alfa-fetoproteína, pero no hacen diagnóstico de nada. Un valor aislado de un antígeno carcinoembrionario discretamente elevado no significa absolutamente nada. Es con decirle, por ejemplo, que hay entidades que están por fuera del tracto digestivo, por ejemplo, la hipertensión arterial, la falla cardíaca, los problemas cardiopulmonares, pueden de pronto tener como efecto secundario elevación de esos marcadores tumorales en forma leve y de causa de confusión en los médicos y los pacientes. Los antígenos para seguimiento de tumores ya diagnosticados. El Helicobacter no tiene nada que ver con el antígeno carcinoembrionario. Gracias. Una pregunta que ya fue respondida. El tratamiento es por 14 días. Hay otra pregunta acá en donde, y hay una aclaración y es muy importante saber que una causa de que el tratamiento para el Helicobacter no funcione es la mala adherencia a estos mismos tratamientos, pues los antibióticos y como dice aquí uno de nuestros pacientes, el tratamiento es duro. Entonces, muchos pacientes lo abandonan y otros no siguen los horarios y es importante aclarar que no seguir esas pautas o esas recomendaciones para el tratamiento, pues hacen que fallen los tratamientos y que después cuando tenga el doctor que volver a dar un nuevo tratamiento, pues tenga que hacer un cambio de un esquema que se hizo y pues eso afecta ese resultado. Entonces acá para preguntar si hay algo que pueda evitar los posibles efectos secundarios ocasionados por los antibióticos. Bueno, pues lo más importante es lo que están diciendo de entender que cuando uno va a recibir un ciclo antibiótico puede tener efectos secundarios. Puede tener náuseas, puede tener agrieras, puede tener vómito, puede tener diarrea. Eso es común casi que a todos los antibióticos para cualquier condición infecciosa. Lo importante es que el paciente entienda que en la balanza riesgo-beneficio es mejor adherirse al tratamiento. Algunos pacientes les ha ido muy bien con los horarios bien establecidos para recibir el medicamento. La terapia probiótica, si bien es cierto, no está recomendada en ninguna guía,
para mejorar la erradicación del Helicobacter o para manejar los síntomas asociados a los antibióticos, pudieran algunos pacientes también ser útil. El problema es que incrementa mucho los costos. Entonces, si los probióticos fuesen baratos, pues uno perfectamente podría asociarle un probiótico a los antibióticos que formula. El problema es que a veces el paciente, pues muchos de sus tratamientos no los cubre ninguna caja, ninguna EPS, ninguna empresa, y uno tiene que comprarlos y además le vamos a agregar un probiótico que puede ser incluso más caro que ni siquiera los mismos antibióticos que le mandaron, y pues obviamente probablemente no sea algo bastante congruente, bastante coherente. Gracias. ¿Es necesario, después de recibir un tratamiento Helicobacter, hacer una nueva prueba para confirmar que se erradicó? Sí, señora. Esa pregunta se ha convertido ya en la razón de ser de nuestro quehacer diario como gastroenterólogos cuando erradicamos Helicobacter pylori. Y es que hasta hace algunos años, como no teníamos la disposición o la posibilidad de hacer pruebas para verificar la erradicación, mandábamos los antibióticos y no sabíamos qué había pasado, porque no hacíamos los exámenes de control. Todo el mundo no está en la posición de hacerse una endoscopia, sin sedación de pronto, para que le tomen biopsias nuevamente, y todo eso altera y afecta los desenlaces cuando tratamos una infección. Hoy en día que tenemos la posibilidad de hacer pruebas no invasivas, que son mucho más cómodas, como la prueba de aliento, pues es mandatorio que si damos los antibióticos y formulamos el tratamiento, entre el mes o a los 2 meses de determinado tratamiento, se haga la prueba de aliento. Para la prueba de aliento es importante que el paciente no esté recibiendo omeprazol, ni esomeprazol, ni lansoprazol, ni pantoprazol, por lo menos 2 o 3 semanas antes de la prueba, y que no haya recibido antibióticos en el último mes. Es importante porque a veces una causa de falsos negativos es precisamente esa, que no le advertimos al paciente cómo debe hacerse la prueba de aliento y él sigue tomando el esomeprazol y se hace la prueba y le sale negativo y puede ser un falso negativo, por ejemplo. Gracias. Si a un paciente le detectaron la bacteria hace 4 años y no se hizo tratamiento, ¿debe volverse a hacer una prueba diagnóstica o puede iniciar el tratamiento con esa prueba que tiene desde hace 4 años? Bueno, eso con mucha frecuencia le hacen uno esa pregunta porque le dicen, no, pues a mí me hicieron esta endoscopia en el 2016, vengo a su consulta en el 2020 y tenía el Helicobacter pylori positivo y yo no hice nada. Y ahí pues uno simple y sencillamente le dice, bueno, ¿y usted después de que se hizo esta prueba le llevó el resultado a algún médico o algo? No, no me mandaron absolutamente nada, quedamos completamente seguros que no ha sido tratada. Perfectamente se le puede dar el tratamiento sin necesidad de hacer una nueva prueba, porque lo más probable es que no la haya eliminado por su propio sistema inmunológico, siendo ya un adulto. Esa prueba tiene que ser positiva. Lo más probable es que siga siendo positiva. Entonces no vale la pena gastar el dinero en una prueba para formular los antibióticos. Se puede hacer perfectamente el tratamiento. Si una persona le realizaron endoscopia y salió negativo el Helicobacter y la prueba de aliento negativa, ¿puede estar segura que esa prueba es negativa o aún así hay probabilidad de que haya falsos negativos? Si la endoscopia se hizo en las siguientes condiciones: usted no está recibiendo ni omeprazol, ni esomeprazol, ni pantoprazol, ni lansoprazol en las últimas 2 o 3 semanas. Si en la endoscopia se tomaron biopsias de 5 sitios distintos, 3 porciones del estómago especiales en las cuales tomamos las biopsias, fueron leídas por un patólogo muy bien entrenado y dice que es negativa, la probabilidad de que sea un falso negativo es muy bajita. Si además usted la complementa con una prueba de aliento, que también se la hizo en las mismas condiciones, sin utilizar omeprazol ni lansoprazol, ni haber utilizado antibióticos en el último mes, y también sale negativo, lo más probable es que usted esté negativo para esa infección. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Creo que hemos dado cumplimiento a nuestra promesa. El próximo martes vamos a hablar de estreñimiento. El ponente es el doctor Luis Fernando Pineda, internista gastroenterólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, epidemiólogo.
Es director científico de nuestra institución y es el jefe del Departamento de Motilidad y Fisiología Gastrointestinal de los trastornos funcionales. Esperamos contar con su participación y muchísimas gracias a todos, especialmente al doctor Angarita por tanta paciencia, por haber respondido pues todas las preguntas. Cualquier cosa que haya quedado pendiente, pues haremos contacto con alguno de los pacientes. También queremos decirles pues que tenemos un servicio ahora de teleconsulta, también tenemos la consulta presencial y de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de la Secretaría de Salud y a todas las guías internacionales, hemos iniciado nuestra reactivación de atención siguiendo todos los parámetros para la seguridad del paciente y de nuestros trabajadores. Entonces, esperamos, si ustedes lo requieren, contar con su asistencia y su presencia. Muchísimas gracias.